Primeramente, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me identifico Adrián Antonio Batz Pérez del primer semestre en psicología, en su sección A. Seguidamente, a mí me corresponde hablar sobre unos puntos muy importantes para realizar nuestra investigación, valga la redundancia. Les hablaré un poco del diseño de investigación. Primero, ¿qué es el diseño de investigación? Para comenzar, les daré un poco de texto. Eh, Nuestro diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por el investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de investigación sea manejado de manera eficiente. Es decir, una vez que nosotros ya tengamos elegido o formulado nuestra hipótesis, ya hayamos delimitado el área a investigar y sobre todo el problema que querramos investigar, entraría enseguidamente nuestro diseño de investigación. Normalmente podremos encontrar esto como algo cualitativo, en donde podremos experimentar y sobre todo comprobar qué efectos pueden causar lo que nosotros querramos, valga la redundancia, investigar. En este caso, el término también de diseño se refiere a un plan estratégico eh, concebida para obtener información específica y también darle un nuevo propósito identificar bien el propósito deseado para responder el planteamiento a cada uno de nuestros problemas identificados. Ahora bien, seguidamente también les platicaré que en esta ruta cuantitativa, qué tipos de diseños podemos utilizar. Bueno, aquí es muy interesante. Podemos elegir experimentales y no experimentales. En los experimentales podremos encontrar tres. El pre-experimental, experimentales puros y los cuasi experimentales. Trataré de explicarles un poco mejor en un momento, tratando de tocar aspecto por aspecto. En los no experimentales vamos a poder encontrar los transversales y los longitudinales. En este caso, nuestros diseños experimentales, como el mismo término lo difiere, tenemos también dos pequeñas definiciones básicas. La primera y la más general se nos comenta que se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias, como lo que les comentaba hace un momento. En este caso, nosotros vamos a realizar un tipo de investigación. Toda causa va a tener una consecuencia o todo efecto tiene una consecuencia. Es lo mismo, les voy a poner un ejemplo pequeño y muy básico. Digamos que nuestro tipo de investigación será qué efectos tiene el consumo de alcohol en el desempeño de cada uno de los estudiantes universitarios. Entonces tenemos en nuestras variables una causa y el efecto que tiene. También en otra definición podemos encontrar que hace referencia a una investigación en la cual se manipulan deliberadamente una o más variables independientes que tengamos en nuestro tema. Es decir, que para analizar las consecuencias de una magnitud suficientemente grande en la población, debemos tener variables que estas pueden depender y pueden ayudarnos en cierto aspecto que nosotros querramos investigar. Em, Aunque esta definición parezca algo compleja y medio alocada, es conforme al proyecto que nosotros querramos dar a entender o comprender con una claritud y exactitud mucho mejor. Seguidamente pasemos a hablar que cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales. Nos vamos a encontrar tres. La primera es manipulación intencional de una o más variables independientes. La segunda es la medición del efecto sobre las variables dependientes y la número tres es el control sobre la situación experimental. Seguidamente pasamos al primer requisito, que es la manipulación intencional de una o más variables dependientes. Aquí, ¿qué nos quiere dar a entender? Pues para empezar que la manipulación experimental nos puede llevar a diferentes cambios. Por ejemplo, en la aplicación del valor que le damos a un cierto grupo en donde puede variar y ver el valor diferente de la misma variable en el segundo grupo de individuos. Es decir, que en este tipo de variable independiente podemos
Considerar como supuesta causa de una relación entre variables. Es la condición de antecedentes y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente consecuente, que si llega a afectar principalmente nuestra primera variable, puede llegar a afectar las demás. Esos principalmente que podemos ver en este tipo de diseños experimentales. Proseguimos también a el grado de manipulación de la variable independiente. En este caso, la variable independiente solo alcanza dos niveles, la presencia o la ausencia. Podemos también decir que es la manipulación o variación de una variable, valga la redundancia, independiente. Puede realizarse con dos o más grados en nivel mínimo de manipulación. Esto quiere decir que al final puede aplicarse tanto en un término de plantas, animales, procesos y acciones. En el caso de la presencia y ausencia, esto nos indica que este nivel o grado implica que un grupo o conjunto de casos se expone a presencia de una variable que nosotros vayamos a escoger, una variable pendiente y el otro no. Posteriormente, los grupos se comparan para saber qué, qué efecto ha tenido nuestra variable independiente, difiriendo al grupo que fue expuesto y al grupo que no. Por ejemplo, pongamos un breve ejemplo sobre dos grupos de niños a los cuales sufren hiperactividad. A algunos se les da dulces y al otro grupo pues está normal. Al primer grupo se le podría llamar como grupo experimental al tener un tipo de hiperactividad y brindarles algún tipo de dulces. Obviamente su animación, su energía aumentará tres veces más, mientras que a los que no mantendrán un nivel similar, pero trataríamos de ver cómo esa pequeña variable puede interferir en las actividades del grupo A con el grupo B. Podríamos pasar también a más de 2 grados en términos de manipulación. Aquí es claro que nos comenta que habrán casos en los que es posible que hagamos una variación, una manipulación independiente un poco más grande en ciertos grados. En este caso, por ejemplo, digamos que nosotros queremos poner una condición. Normalmente cuando ponemos una condición a cualquier trabajo siempre va a necesitar como que un incentivo y ese incentivo va a velar si se cumplirá el trabajo en cierto tiempo, si se hará de la mejor manera. En otras palabras, si nosotros nos sentimos hasta cierto punto obligados por hacer algo y no tenemos una recompensa clara o algo que nos dé de beneficio, no lo vamos a hacer de una manera optimista o rápida. En cambio, si por ejemplo tenemos un trabajo es pesado, pero nos ofrece aún así un tipo de recompensa grande, vamos a poder ver que cambia nuestra actitud y también cambia el desempeño que nosotros vayamos a brindarle, que vayamos a brindar en estos casos. En esto nos podríamos referir en la más de 2 grados. En modalidades de manipulación de lugar o de grados podremos ver que existe también otra forma de manipulación variable, independientemente de que consista en que expongamos a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Aquí no podemos dar un pequeño ejemplo. Experimentar con tipos de medicamentos, contextos de enseñanzas, donde podríamos ver que podríamos verificar que dependiendo de la enfermedad se nos implementa un tipo de medicamento, también dependiendo de la cantidad de miligramo que éste tenga, puede tener una mayor o un menor efecto en el cuerpo. Esto podríamos verlo como un tipo de modalidades en manipulación de grados en variables. Pero también vamos a encontrar algunos retos, como por ejemplo los retos de estas variables es cómo pasarlo de lo teórico a lo práctico. Existen diferentes formas, pero por ejemplo, algunos datos sería que debemos consultar experimentos previos, ya que para eso debemos de evaluar qué tan efectivo será nuestra investigación, ya que recordemos que estos diseños de investigación son cualitativos. A veces nos resulta verdaderamente complejo instrumentar el concepto teórico a algo, a llevarlo a la realidad, ya que
son variables las que pueden cambiar y pueden tener diversos significados en nuestra investigación a realizar. También debemos de evaluar la manipulación antes de seguir o aumentar, en este caso, nuestro diseño de investigación. Vamos a cerciorarnos de que sí es funcional, donde podemos experimentar primeramente con un grupo pequeño para diferenciar lo grande o lo difícil que esto va a poder llevarse a cabo, e incluir las verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas, hay varias formas de verificar realmente si está funcionando o no la manipulación de variables que tenemos. La primera, por ejemplo, consiste en las entrevistas a los participantes. Podemos verificar qué tipo de rol o el comportamiento de aquellos a los que queramos determinar para llevarlos a cierto grupo. También podemos pasar al siguiente tema, el cual es subtema, perdón, el segundo requisito de un experimento, que es la medición de variable dependiente. En este caso, la variable dependiente no se manipula, sino que se mide. En este caso sería para ver el efecto que conlleva la manipulación de la variable dependiente que tiene en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante. Como la variable dependiente se observa, el efecto y la medición debe ser adecuada, válida y confiable. En este caso, por ejemplo, tenemos que tener idea de el impactante que será este tipo de variable. También podemos ir con esto de esta pregunta: ¿cuántas variables independientes y dependientes debemos incluir en un experimento? La verdad es que no existe un número exacto, pero todo dependerá también del planteamiento del problema que nosotros hayamos escogido. Un ejemplo, se podría decir que sería dos dulces: un dulce duro y dulce, mientras que uno suave pero algo desabrido. Aquí, por ejemplo, podríamos plantearnos la pregunta de cuál al final escogen más las personas, si lo dulce o lo duro, cuál al final es más, más vendible, ya sea por el precio o por el sabor. Así que dependiendo ahí de las variables que le podamos sacar a nuestro planteamiento del problema, de ahí se podría definir cuántas podemos incluir, pero en realidad no hay un número exacto que nos defina o que nos limite en este sentido. Seguidamente pasaríamos al tercer requisito, el cual es el tercer requisito de un experimento, control o validez interna. En este caso, en el término de control se nos refiere a que tenemos que estar atentos y llevar el mismo control que esté ocurriendo realmente entre la relación de nuestras variables independientes y las dependientes. En este tipo de requisito es algo que todo experimento debe de cumplir, que obviamente es el control interna de la situación experimental. Tengamos en cuenta que las variables independientes siempre van a hacer variar a las dependientes en la variación de estas últimas. Se debe verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores a causar. Como consiguiente, llegaremos a a la fuente de validación interna. Tengamos en cuenta de que podremos confundirnos a lo largo de este camino, ya que para empezar, algunas terminologías llegan a ser algo difíciles. Y también tener en cuenta que podemos confundirnos y sean motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental tenga un verdadero efecto de. Pero, por ejemplo, las fuentes de validación podríamos tenerlo en las historias, en la maduración de lo que querramos experimentar, en la irritabilidad del instrumento en la medición, irritabilidad del ambiente experimental, administración de pruebas. Para empezar, en la historia, cualquier cosa, cualquier aspecto podría influir en la comprobación de nuestras variables que suceda en el transcurso del tiempo. Es decir, por ejemplo, si estamos investigando algún tipo de cambio en comportamiento del ser humano, algún tipo de efecto que llegue a pasar durante ese transcurso de tiempo podría afectar a varios sujetos de prueba. En la maduración, podríamos decir que los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto puede afectar los resultados.
podríamos tomar esto de como manera positiva o al final algo que llegue a afectar directamente a nosotros. En el caso de la irritabilidad del instrumento es la poca o ninguna confiabilidad de nuestro instrumento de investigación, que sinceramente si tenemos algún fallo de esto tendríamos que volver desde el inicio y replantearnos algunas variables distintas para conseguir los resultados que nosotros deseamos. En la irritabilidad del ambiente, pues son las condiciones a nuestro entorno, las cuales pueden influir en el experimento, ya que todos no son iguales para todos los grupos y los participantes. Y en el caso de la administración de las pruebas es cuando, por ejemplo, la aplicación de una prueba o instrumento de medición antes del experimento puede influir en las respuestas de los individuos a los cuales hemos tomado como sujetos de experimento, en los cuales se puede administrar la prueba después del experimento, por ejemplo, que se recuerden las respuestas. Es decir, nosotros pasamos un tipo de encuesta en el momento, las respuestas no pueden ser tan positivas, pero si después las pasamos, pueden influir en ese sentido de que ya se sepan las respuestas a las encuestas hechas y los resultados de nuestra misma investigación va a variar de un momento a otro. Ahora, en el caso de cómo lograr el control y la validez interna, en este caso tenemos que tener en cuenta que podemos tener varios, por lo menos dos grupos de investigación en los cuales podemos comprobar cada uno de los experimentos hechos, ya que si solo tenemos uno, obviamente nuestros resultados van a depender de uno solo, mientras si tenemos dos o más, esto puede influir a un mayor conjunto de datos que nosotros podamos reunir al finalizar nuestro tipo de validación de nuestras variables. Ahora también, ¿cómo podemos lograr la equivalencia inicial con la asignación al azar? Supongamos que tenemos nuevamente dos grupos en los cuales realizamos un tipo de experimento aquí con las mismas variables. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, escoger, digamos que los grupos se conformen de 60, perdón. Los dividiríamos en 30-30. Seguidamente, ya que estén revueltos, vamos a, por ejemplo, utilizar dados. Si cayera en número 2 con número 2 los iríamos apartando y después de llegar a una cierta cantidad comprobaríamos al final si nuestras variables dieron resultados o no, según nuestro diseño de investigación, pero tengamos cuenta que nuestros dos grupos tienen que estar en una misma sintonía, tienen que estar en una equivalencia equitativa, valga la redundancia, ya que debieron de haber tenido el mismo sistema de investigación, el mismo diseño, los cuestionantes, mismos cuestionarios para verificar si ha tenido una validez, una aceptación muy buena. Seguidamente podríamos hablar sobre la clasificación de los diseños experimentales. Como hablamos en un principio, el pre-experimental es aquel que no es que no tenga mucha importancia, pero la relevancia es poca. Es como que nos estamos adentrando un poquito para medio tener idea del tipo de experimentación. Mientras que en los experimentales puros es donde encontramos y donde iniciamos con todo. En el tipo de encuesta, donde nos adentramos literalmente a todo. Y por último está los cuasi experimentos. Pasaríamos también a hablar sobre la simbología para completar los diseños experimentales. En este caso, la A, que sería asignación al azar o admiración al azar. Y en este caso es cuando esta letra aparece, quiere decir que los sujetos o casos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. La G es el grupo de casos de sujetos. Más que nada es la división entre grupo 1 o grupo 2. O sujeto 1, sujeto 2, G1, G2. En el caso de la X es el tratamiento, estímulo, intervención o condición experimental. Presencia de algún nivel o modalidad de la viabilidad independiente. Pertenece al grupo experimental. Pasaríamos a la M, que es una medición, que es de los sujetos o casos de un grupo de prueba, en donde van incluidos los cuestionarios o alguna observación.
Si aparece antes del estímulo tratamiento, se trata de una prueba, perdón. Y luego pasaremos al signo menos, que sería la ausencia de estímulo. Este es el nivel cero en la variable independiente. Indica que se trata de un tipo de control o castigo. En el caso de la comparación de mediciones, aquí nos habla sobre lo vertical entre mediciones previas al estímulo y posteriormente horizontal entre una medición previa o al estímulo posterior. Por ejemplo, ya llevándolo a la práctica, la letra G, G1, que sería para la asignación al azar a participantes, pondría G1. La M iría después, que es el segundo, y se le aplica una medición de prueba, una preprueba, antes de llevarlo a un campo experimental. La X sería el tercero que administra el estímulo o tratamiento a realizarse. De nuevamente encontraríamos la M, que sería cuando se aplica una medición posterior o una post-prueba. En la secuencia de dos grupos pondríamos G1, G2, MM, X y al final una variable de M de nuevo. Esa sería lo que estaría en la postprueba. Seguidamente también pasaríamos a hablar ya sobre los diseños preexperimentales, preexperimentos. Aquí los preexperimentos se denominan así por su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único y existen dos básicos. Está el estudio de caso con una sola medición y el diseño de un diagrama que se los pondré en pantalla. Perdón, se los pondré en imagen. Esta consiste en la administración de un estímulo o tratamiento a un grupo después de aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo de ellas. En total, para sacar un muestreo, podríamos tomarlo de esa manera también. Una disculpa por el huella de fondo. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro, ya que no hay una manipulación de variables como tal, o niveles o modalidad, o un contraste en sí, ni siquiera el mínimo de presencia o ausencia. Tampoco hay una referencia previa de la cual era el nivel que tenía el grupo o las variables independientes antes de un estímulo. No es posible establecer una casualidad, una certeza directamente, ni se controlan las fuentes previas de validación. Bueno, y seguidamente ha sido mi pequeña intervención tratando de explicar algunos puntos en el diseño de investigación, en la ruta cuantitativa. Primeramente agradeciendo la atención de cada uno de ustedes y dejándolos con el siguiente compañero. Sin más que decirles, les agradezco mucho por la atención prestada.